No puede del internet. Buenas tardes, bienvenido y bienvenida a un nuevo Super Live, un nuevo live, disculpen, de Super Deporte 2020, de hoy miércoles 24 de junio de 2020, donde vamos a tener doble live con dos periodistas, dos comunicadores sociales importantes de nuestro país. Ahorita con Freeman Álvarez, analista y comentarista deportivo y también uno de los comentaristas principales del circuito radiofónico de los Tigres de Aragua y de la Tele Tuya. Y a las 6 de la tarde, Jonathan Chacón estará conversando con el periodista de Meridiano Televisión de la producción general de estos live de Super Deporte 2020, José Gregorio Ladera Caripa, y quienes tenemos el gusto y el placer de tenerle estos personalidades del mundo deportivo y de la farándula, porque también por aquí ha pasado Teo Galíndez y Luis Silva, José Gregorio Ladera Caripa, Jonathan Chacón, el profesor Jorge Duarte, y quien les habla, José Gregorio Pinto, arroba José Gregorio 3027 en Instagram, y en Twitter José Gregorio, arroba el Negro Pinto. Ya tenemos a Freeman Álvarez allí con nosotros. Saludos, Freeman, bienvenido a este live de Super Deporte 2020. Primero que nada, darte las gracias por aceptar la invitación y apartar un poco de tu tiempo para hablar del mundo que nos gusta, de la pasión, de la emoción como es el béisbol, y también vamos a tocar un poco de otro elemento que te fascina y es parte de tu vida del día a día, como es el rock y la música, porque es un proyecto bastante interesante como es la música que lidera el mundo, algo por allí se llama el programa. Bueno, Prima, un saludo, agradecido de nuevo por aceptar la invitación. No, el agradecimiento lo tengo que dar yo, José. De verdad estoy muy contento por ver que han emprendido esta nueva etapa en Superdeporte, que han sido de ese grupo. Normalmente en las crisis hay dos tipos de personas, los que dicen, ¿no? Yo no soy muy bueno para los dichos, los que lloran y los que hacen pañuelos. Me alegra saber de que eres de los que hacen pañuelos. Eh, tenemos algún problema allí con la conexión. ¿Me escuchas, Frigman? Perfecto. ¿Tú a mí? No, no te escuché bien tu introducción. Solamente escuché al final de los pañuelos. Ok. Que ¿Ahora sí me escucha? ahora sí, perfecto. Ok, perfecto. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, sí, Frigman, esto fue una idea de Francisco Pancho López de unirnos a nosotros, Super Deporte 2020, para realizar estos live, ya que no estamos en programas radiales y en este mundo, pero es la idea de mantenernos todavía en este mundo de la entrevista, de dar a conocer lo que sucede y lo que acontece dentro del deporte. Y también del espectáculo, porque hemos tenido a Teo Galín, a Luis Silva, y próximamente vamos a tener otros elementos de la canta criolla y del espectáculo. Me alegra mucho por ustedes, de verdad, sé de lo importante, ¿no? Que es el espacio que regentan allá en el centro del país, el espacio radial, y qué bueno que en medio de toda esta situación puedan mutar este espacio, ¿no? Aquí en las redes sociales. Sí, sí, gracias a Dios y personas como tú que aceptan las invitaciones, porque no crea que ha sido fácil también en estos días, porque a veces tenemos una semana sin hacer live, sin hacer entrevistas, porque muchas personas se niegan a realizar este tipo de información, de entrevistas. Prima, ¿qué estás haciendo ahorita con toda esta situación de la pandemia que hemos visto que ha perjudicado a todo el mundo, no solamente a nuestro país, sino ha detenido muchas cosas en el mundo entero? ¿Qué estás realizando ahorita? ¿Qué proyecto estás ahorita elaborando o llevando a cabo? Bueno, en este momento estamos concentrados en el tema de la música, ¿no? El proyecto musical que tenemos del programa de televisión que estamos conduciendo en la tele tuya, que se llama La Música que Lidera el Mundo. Estamos ahorita en proceso de grabación de la cuarta temporada. Estamos grabando los días martes y jueves, hasta 8 capítulos a la semana. Estamos grabando, ahorita estaba terminando de puntualizar los guiones de mañana, ¿no? Porque también soy guionista del programa. Y bueno, en toda esa situación me ha tocado también hacer algunos trabajos
especiales para una publicación que escribo afuera con respecto al tema de lo que es la temporada de Grandes Ligas, que al parecer sí se va a dar. Yo quiero verla, yo quiero escuchar la voz de Playboy para ya que terminármelo de creer. Y también he estado vinculado en estos los últimos tiempos a ciertos trabajos que tienen que ver con el béisbol, de análisis estadístico, de trabajar ciertas cosas para desarrollar un informe que se va a ver en el béisbol profesional venezolano en la temporada 2020-2021. Prima, vamos a comenzar. ¿Cómo llegaste, primero que nada, al deporte? ¿Jugaste algún momento en tu infancia, en tu juventud, en tu querida Maracay, algún deporte? Porque eres un amante pedernido del deporte, porque para que lo que no sabe, Frickman Álvarez también le da al comentario del básquetbol, porque estuviste en la TLT comentando al lado de un grande como es Fermín Pérez Jr. y estuvo mi amigo Helio Parra Salón allí como reportero de campo. Y fue una experiencia y para mí que ha sido tu trabajo, de verdad. Fue muy gratificante verte allí comentando basquetbol. ¿Cómo ha sido eso, tu amor por el deporte? Bueno, gracias de antemano por eso. Mira, quizás mucha gente no lo sepa, mi profesión original, yo soy profesor, yo estudié educación, yo soy licenciado en ciencias sociales, en historia y geografía, graduado del Pedagógico de Maracay. Y mi acercamiento con el deporte es como muchos, ¿no? Por un tema familiar, de seguirlo. Mi papá, un fanático del béisbol, él también me inculcó el amor por la música, fanático de los Beatles. Y el amor por el béisbol me terminó a mí incorporando muchas cosas de la vida, ¿no? Por ejemplo, yo siempre cuento esta historia. Yo aprendí las tablas a multiplicar, no como las aprende todo el mundo por repetición, yo las aprendí calculando averajes en el béisbol. Yo aprendí de geografía, viendo, por ejemplo, dónde nacían los peloteros, de qué capital era de los estados de los equipos que jugaban. Y siempre el béisbol me terminó de incorporar a la vida, ¿no? Y es uno de los elementos que más ha influido en la misma. Jugué béisbol, jugué béisbol en Maracay, fui parte de un par de selecciones del estado de Aragua, era receptor y después fui infielder. Y en algún momento llegué a ir un par de tryouts, de esos abiertos, tampoco que tenía tanto talento. Yo, para jugar béisbol se necesitan dos cosas que a mí no me sobraban, ¿no? Que era suerte y condiciones. Y de repente podía tener algo de una y me faltaba la otra. Pero bueno, el punto es que no me frustró. No estoy aquí en el mundo del béisbol porque quise ser pelotero, ¿no? El béisbol me gusta tanto, o cerebro, tanto, 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 que disfruto tanto como el jugarlo, lo disfruto hablarlo, pensarlo, escucharlo en radio, leerlo, escribirlo. Entonces para mí no fue una frustración, al contrario, o sea, disfruté también involucrarme en otras cosas, en leer, en escribir, en anotar, porque uno de mis primeros pasos en el béisbol fue como anotador, es otra historia que de repente la gente no sabe. Yo creo que mi segundo trabajo a los 17 años, yo era menor de edad, mi mamá me tuvo que sacar un permiso. Yo fui anotador de la liga paralela, de la liga de desarrollo, en la sede de Maracay. En aquel momento no estaba tan desarrollado ese eje alrededor de Guacara y los equipos de béisbol profesional venezolano en esa liga tenían hasta dos equipos. Por ejemplo, los Leones del Caracas tenían a los Leones y al Caracas. Y Entonces carajo. jugaban así es, en uno jugaban los peloteros recién firmados de 16, 17 años y en otro jugaban los peloteros que ya estaban más cerca del equipo grande. Los Tigres tenían un solo equipo y ese solo equipo jugaba en el José Pérez Colmenares. Y bueno, yo fui anotador temporada y media ahí, fue una gran experiencia que me dio una perspectiva del béisbol muy grande, porque es la perspectiva de las reglas y la perspectiva de ese elemento de las reglas del béisbol que menos influye, pero que más le prestamos atención, que es la anotación, ¿no? Porque una carrera limpia o sucia igual va a ser una carrera, pero puede determinar algunas cosas, un liderato de efectividad, cosas así. Y bueno, esos fueron mis primeros pasos. Luego, con la universidad, porque entré a la universidad a estudiar por accidente. Yo quería estudiar era música, entré a estudiar fue geografía e historia y me terminó gustando. Todo ese proceso, todo lo que escribía, todo lo que terminaba haciendo, todas mis investigaciones, incluso ya como graduado, terminaban hablando era de béisbol. De hecho, escribí una serie de cuentos cortos
que esos cuentos cortos hoy en día los tengo, bueno, lamentablemente, aunque no lo creas, José Gregorio y los amigos que nos ven, no conservo ni un ejemplar, pero esos cuentos cortos me los publicaron y bueno, eso fue como una suerte de impulso a seguir la pasión por el béisbol que toda mi vida había influido en mí, pues, pero por ahí más o menos empezó la cosa. Y no queda ningún registro, Frigma, de esos cuentos cortos. No sé si lo escribiste en una computadora, porque sería interesante de verdad, porque si hacemos un recuento, son muy pocos cuentos que tienen que ver con el deporte, que en Venezuela. Muy poco, Y muy sería poco. interesante, muy poco, inculcarle a los muchachos en los colegios ese tipo de cuentos, que como es el béisbol, que es el deporte que, que mueve las pasiones aquí, con el respeto al basquetbol, al fútbol, a los otros deportes, pero el béisbol es el pasatiempo nacional en nuestro país y sería interesante, Prima, rescatar esos cuentos cortos que tienen que ver con el béisbol. Vamos a saludar allí a Sí, Wilfredo Romero. Wilfredo Romero, que se une actualmente COA de del los equipo de gigantes. los Gigantes de San Francisco, un grande, perteneció al equipo de los Tigres de Aragua también y vivió en la dinastía de los Tigres de Aragua, los Leones de Caracas. Lo tuvimos por aquí, por estos lives de Superdeportes, un personaje, un caballero en toda la extensión de la palabra, Wilfredo Romero. Y un Prima, extraordinario, y un extraordinario pelotero. De hecho, creo que es uno de los técnicos venezolanos, de esos que todos tenemos esas preguntas de por qué no le han dado la oportunidad real de dirigir acá. Ha dirigido en México, ya está en un sistema de ligas menores en los Estados Unidos. Yo siendo gerente, yo le tocaría la puerta a Wilfredo Romero para por lo menos estar en el cuerpo técnico de un equipo aquí en Venezuela. sí, bueno, también vamos a saludar a Manny Carvalho. Manny Carvalho, uno de los estadísticos bastante interesante aquí en Valencia, actualmente en Portugal. Eh, Siempre pendiente de estos live y más que todo el con Prima Álvarez, uno de los analistas más importantes que tiene el país hoy por hoy en cuanto al béisbol. Prima, ¿cómo llegaste a los medios? Eres profesor de geografía, amante del béisbol, de la música, pero eres de todo un poco allí, un utility. Pero ¿cómo llegaste a los medios? ¿Cómo fue tu incursión por primera vez en los medios de comunicación, ya sea radio, televisión o la prensa escrita? Bueno, empecé de una manera un poco extraña, ¿no? Como te dije, siempre todo influía en el béisbol, en mis trabajos escritos y todas estas cosas. De hecho, empecé a escribir en algunos periódicos de mercado y empecé a hacer trabajos de investigación que tenían que ver con el béisbol, empecé a publicar. Y hubo un elemento que me cambió para mí, para bien la vida, ¿no? Que fue y de repente algunas personas que nos están viendo quizás recordarán eso, el curso de periodismo deportivo de la Simón Bolívar. Por años, en Venezuela no había un pensum como tal para estudiar periodismo deportivo. Era a veces una materia optativa en las universidades, ¿no? Que le sacaba canas a los chamos que no les gustaban los deportes. Y en ese caso, lo más parecido que había acá en Venezuela era ese curso que era casi un posgrado, casi un curso de posgrado, de especialización sobre periodismo deportivo abierto para todo público. Ahí habían periodistas, había gente como yo que venía de otras profesiones, habían también, por ejemplo, exatletas. Y bueno, el punto es que yo siempre veía el curso y nunca, yo decía algún día, de repente, siempre pasaba algo todos los años. Y mi tía, una de mis tías que quiero mucho, es profesora de la Simón Bolívar, y me llama algo así como un miércoles. Me dice, hola, sí, sin mediar palabra, hola, te inscribí en el curso, tienes que venir el sábado a Caracas. Chao. Ay, me colgó el teléfono. Y yo, y Por si yo no, te quería asistir. sí, sí, por si acaso, por si se me ocurría inventar alguna excusa. Y bueno, así fue, pues empecé a hacer ese curso, empecé a destacar en el curso, tener la posibilidad de escuchar anécdotas, historias, tener formación, poder conversar sí, a tú con gente que uno admira como Ignacio Serrano, Fernando Arriaza, Héctor Cordido. De verdad, fue muy emocionante. Ignacio Serrano, Humberto Acosta. Y bueno, y siempre se hacían evaluaciones y yo siempre quedaba ahí uno o dos en las evaluaciones y yo decía, rodeado de gente que estaba en los medios, decía, oye, yo como que de serio sirvo para esto.
Y dentro del curso, escuché esta historia, ¿no? Que tiene que ver con lo que me preguntabas de los cuentos. Dentro del curso había un concurso. Uno de los patrocinantes del curso era Polar. Y Polar tenía años patrocinando un premio dentro del curso, que era un concurso de escribir un trabajo especial. Ese año el tema era Juan Arango. Y yo decía, no, bueno, pero yo miraba así por un lado y había chamos que escribían en el Nacional, otros aquí que escribían en Meridiano, otros que escribían para medios internacionales. Y yo decía, bueno, ¿por qué no? Yo tengo aquí dos ventajas que de repente ellos me llevan muchas ventajas a mí, pero yo tengo dos ventajas. La primera es que el periodismo a veces es muy cuadrado, es todo las 5W, el por qué, el dónde, el cuándo, eso es muy cuadrado a veces. Y la segunda es que yo estudié con Juan Arango un par de años en Maracay, somos contemporáneos, fuimos compañeros de clase y conozco historias de su vida. Y dije, ¿por qué no hacemos un cuento? Bueno, José, hice el cuento y ¿cuál es mi sorpresa? Gané el concurso, que fue un premio que me motivó mucho porque imagínate, en el jurado estaba Daniel Chapela, Cristóbal Guerra, Humberto Acosta, Ignacio Serrano. Y bueno, creo que el premio de ese año fue Viajar, que fue mi primera pauta periodística, por así llamarlo. Todavía no estudiaba comunicación social, que eso lo hice después. Fue a cubrir un juego de la Vinotinto en las eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. Ese juego que me tocó cubrir fue el empate 2-2 de Venezuela con Chile allá en Santiago, ¿no? Una Chile que ese día, si se le daba el resultado, estaban celebrando de antemano, se clasificaban al Mundial después de un montón de años. Y Venezuela vino y empató 2-2 con goles de Giancarlo Maldonado y José Manuel Rey. Y bueno, eso fue una experiencia para mí inolvidable. Pero más importante para mí fue, que me marcó profundamente, que mi trabajo lo leyera el último día del curso, así, delante de todo el auditorio, Humberto Acosta, y se volteara y me felicitara. Y eso me hizo entender que yo podía tener algún tipo de futuro aquí. Tomé una decisión a partir de ese día. Como yo siempre lo digo, hubo un incendio en mi cabeza que no se apagó y tomé una decisión ese día que mi mamá y mi familia les costó entenderla, que fue abandonar mi carrera. Yo progresivamente, de ese año escolar lo terminé como profesor, estaba haciendo un posgrado de economía política, recuerdo, y al final decidí dejar mi carrera para perseguir mi sueño. Y a mi mamá le costó algunos años entenderlo, y bueno, mi sueño era desarrollar una carrera dentro del mundo del béisbol, como analista, como comentarista, no lo voy a ocultar, crecí enamorado del béisbol y bueno, mi referencia más inmediata eran los Tigres de Aragua. Y bueno, tengo hoy la dicha de decir que que hoy en día trabajo, ya estoy en mi segunda etapa con el circuito, en el equipo con el cual crecí de niño, ¿no? Crecí admirando de niño. Hoy en día soy un poquito más profesional, un poquito más, tengo un poquito más de experiencia y me doy cuenta que a veces que más allá de la pasión, está por delante el béisbol, la responsabilidad que tú tienes como comunicador. E incluso te cuento aquí, yo estuve la temporada 2018-2019 a punto de trabajar con otro equipo, a punto, faltó muy poco. Pero bueno, ya llevo 7 campañas con los Tigres, un título de campeón. Y bueno, luego llegó la televisión, que fue otra historia, que no me la esperaba, que no tenía ni idea, porque yo vengo desde la radio. Y bueno, hoy en día soy parte del staff de la tele tuya, ya voy para 5 años en el TLT. Prisma, eso inicio en el mundo de estar en un circuito radial en los Tigres de Aragua, el equipo, como tú dices, de tus amores, ese idilio que tuviste en la adolescencia, la juventud, porque he leído mucho tu historia y tu papá te daba mucho al José Pérez Colmenares allá de Maracay, y tú pensabas en un futuro ser comentarista del equipo de tu ciudad, el equipo que tú has mirado toda la vida, y a David Concepción, que es tu máximo ídolo. Te daba cuando llegaba, porque lo que tú dices es verdad. Yo iba al estadio aquí, yo no soy de aquí de Valencia, yo soy de Miranda, un municipio de aquí del estado. Claro. Y yo venía aquí al estadio y yo decía, bueno, yo en un futuro voy a estar allí entrevistando a un pelotero o hablando de béisbol. Y como tú dices, uno se despoja de esa pasión, se despoja del fanatismo del equipo, por ese algo Magallanes, en mi caso. Y ya no puedo hablar, porque tengo que respetar a los Tigres, respetar al Caracas, a todo el equipo. Eso es que
Y mucha gente no entiende eso, mucha gente me critica, no, que más que todos los amigos, ay, igual todas las de Magallanes, no, no es que no hablo mal de Magallanes, que ahora veo el béisbol de otro punto de vista, de otra perspectiva, que muchos no lo ven, y como tú dices, y la anotación lleva a uno también ver el béisbol de otra manera, que muchos no entienden el béisbol, y esto es lo que yo a veces que estoy anotando un juego de pelota, le digo a la gente, vean el juego como es, entienden el juego, que este es el deporte que más inteligente que puede existir en el mundo, que es el béisbol. No hay otro deporte que la inteligencia usted que está por encima a veces que las habilidades. Sí, porque hay muchos peloteros como Miguel Rojas se ha mantenido en las grandes ligas por la inteligencia que tiene Miguel Rojas, por nombrar uno, por ahí muchos. Yo creo que pasamos este live y vamos a nombrar bastante peloteros. Entonces, Mira, ¿cómo se te da eso de llegar a los Tigres de Aragua como comentarista? bueno, yo como te dije, yo vengo de la radio, ¿no? Yo tenía una carrera muy parecida a muchos amigos. Cada vez que voy a Valencia recuerdo eso, porque Valencia quizás es la plaza del béisbol venezolano donde más se ve eso. Para las personas que nos estén viendo y nunca hayan ido a un juego en Valencia, en el José Bernardo Pérez, es casi una tradición que antes de empezar el juego, una hora antes, ver por lo menos a 4 o 5 staff de programas, porque a la ciudad le sobran programas de béisbol y de deporte que hacen la previa del terreno. Eso me parece algo sabrosísimo. El béisbol en radio es algo idílico. Podremos tener las mejores transmisiones de televisión, pero el que es verdadero fanático del béisbol creo que sabe lo que le estoy hablando. No hay nada más romántico que el béisbol en radio. Y bueno, esos programas sabrosos donde se dan tubazos, donde hay antesalas, donde hay análisis, donde hay entrevistas. El Disneylandia de eso en Venezuela es Valencia, es impresionante. De hecho, hay programas que tienen hasta 30, 40 años, ¿no? El de Nelson Jiménez, por ejemplo, y hay emprendimientos como el de ustedes también que sigue creciendo y sigue teniendo una identidad propia. Y bueno, yo tenía algo así en Maracay. En Maracay quizás el escenario o el circuito de programas no es tan grande como en Valencia. Y bueno, yo me fui haciendo un nombre. Tenía un programa que tenía muy buena audiencia, era un programa de rock y de deportes, de rock y de deportes. Y tenía muy buena audiencia y bueno, transmitíamos las antesalas cuando los Tigres jugaban en Maracay, como coincidía con el horario, transmitíamos las antesalas desde allá. Y bueno, y me fue haciendo un pequeño nombre. A todas estas desarrollé una amistad con la gente del AFTA, Asociación de Fanáticos de Tigreros, Asociación de Fanáticos de los Tigres de Aragua. Eso muta de un grupo de fanáticos de una sociedad civil a Tigreros. Y Tigreros se convirtió en una plataforma, Tigreros Oficiales, en una plataforma, porque ya no es tanto organizar viajes ni nada de estas actividades para los fanáticos, sino se convirtió en un medio de comunicación del equipo sin ser oficial. Y ahí desarrollamos, creo yo, estoy casi seguro que es así, el primer podcast deportivo de Venezuela, que se llama porque todavía existe, se llama El Matador. Terminaban los juegos de los Tigres, nos reuníamos 3 personas, Jorge Montenegro, que es el actual director de Tigreros Oficiales, Luis Peña, que trabaja conmigo en la tele tuya, que es un experto en olimpismo, y yo, hacer un análisis independiente del juego, diferente al del circuito, ¿no? Porque en el circuito a veces, como tú perteneces a la organización, hay cosas que tú no puedes decir como tú quisieras o como pudieran ser. Entonces ahí podíamos, era una perspectiva bien independiente, ¿no? Y fue un ejercicio muy bueno. Fueron 5 años, o sea, me acuerdo que el primer podcast lo escucharon 2 personas. 2 personas. Era algo nuevo. El último podcast, que fue, me acuerdo, el título de la 2011-2012, un título de los Tigres ante, ese es el año en que muere Rosman García, la temporada en que muere Rosman García. Ese podcast lo escucharon casi 10.500 personas. Es decir, la cosa llegó para quedarse. Y bueno, una cosa llevó a la otra, llega una nueva directiva, en esa nueva directiva llega un hombre que la gente lo quiere o lo odia, pero nadie puede negar que es un tipo que sabe de medios, como lo es Esteban Trapielo. Esteban Trapielo ingresa a la directiva del equipo como vocal, ¿no? Como de directivo, y él le dan la tarea de reconstruir la imagen mediática del equipo y crear un nuevo circuito radial. Ese nuevo circuito radial se parecía mucho al equipo. Habían figuras que habían regresado, que tenían mucha historia, como César Arribas, Julio Borges, Diego Agria, y figuras nuevas. Ese circuito llegó a tener hasta 6 voces nuevas y yo fui una de ellas. Yo empecé como comentarista de terreno, algo que no es muy común en los circuitos radiales. Y ahí fue escalando, me subieron a la caseta, ahí apareció Telaragua, ahí apareció Meridiano y luego apareció TLT.
pero así fue que ingresé al circuito radiofónico de los Tigres, donde ya, como te dije, ya llevo 2 etapas y 7 temporadas. Y ahora, Prisma, estos penalistas que estuvieron allí en el panel de la Polar, en el auditorio del curso que hiciste, que ganaste del cuento, Humberto Acosta, Ignacio Serrano, ahora son colegas tuyos y estás en otro circuito. Y ¿cómo ha sido esa experiencia cada vez que vas a un estadio allí en los palcos de prensa y te consigue a Ignacio Serrano por el circuito de Lara, al señor Humberto Acosta, un maestro, sin lugar a dudas un gran maestro y una gran persona, porque la humildad de Humberto Acosta Impresionante. está por encima de mucho que un día tú y yo estamos hablando, y hay muchos que aquí tienen unos egos muy altos en este medio, pero Humberto Acosta para nada tiene ese tipo de cualidades. ¿Y qué significa eso ahora para ti? Estar trabajando y tener estas personas que fueron como esas personas que te inculcaron estar en este medio también. Bueno, en principio es muy emocionante, pero más importante aún, José, porque me recuerda a dónde vengo, me ayuda a mantener los pies pegados a la tierra, no creen porque soy uno más, pues, y eso también me ha cultivado a mí el hábito que lucho por mantener, de ayudar también a la gente que como a mí me dieron una oportunidad. Eh, tengo cierta empatía con el talento joven que se acerca y nos pregunta y nos piden consejos y siempre estamos buscando la manera de ayudarlos, porque aprendí de gente que lo hizo, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que compartí muy poco, pero marcó profundamente mi vida, no por lo que la gente ve, que obviamente a mí me influyó también, que era su carisma, ¿no? Que estoy hablando de Beto Perdomo. Beto tenía un rasgo que muy poca gente quizás conozca, porque Beto es muy parecido, quizás exacto, a la persona que usted veía en la pantalla o escuchaba en la radio, un tipo alegre, un tipo siempre feliz, siempre carismático. Pero Beto también tenía algo que es muy común en este medio y quizás tú lo sepas, ¿no? Porque todos hemos pasado por eso. Es una persona que no tenía miedo a compartir, miedo a apoyar y miedo a empujar a alguien hacia adelante. Este medio maneja algo que es el ego y siempre cuando hay alguien nuevo hay como un recelo, lo miran así de reojo, buscan la manera de cerrarle los espacios. Beto no era así, Beto era un tipo que más bien te empujaba hacia adelante, creía ciegamente en ti y te guiaba, ¿no? Y eso a mí me marcó profundamente. Otra cosa que me marcó a mí profundamente, por ejemplo, de esas personas que admiraba y después conocerlas, la humildad, y me identifico totalmente, la humildad de un tipo como Humberto Acosta. Para los que nos están viendo, Humberto Acosta anda en metro, para que tengan una idea. Sí, o sea, ese hombre que ha escrito tantos libros, que es posiblemente el mejor comentarista de la actualidad y uno de los más grandes de la historia, anda en metro y vive en Caricuao y se para en la esquina a hablar con las personas y tiene una peña donde se reúnen una vez a la semana a hablar de béisbol y tú lo ves comprando unas mandarinas en Caricuao. O sea, es el tipo más humilde y sencillo del planeta y consigue alegría en esa sencillez. Yo soy así, de hecho yo vengo de un sitio en Maracay que es muy parecido a Caricuao, que es caña de azúcar y no puedo sentirme de otra manera, pues. Y he aprendido de muchísimo y ver y compartir con ellos es una experiencia que a veces me tengo que pellizcar para recordarme dónde estoy, pero es eso, mantener los pies sobre la tierra porque a fin de cuentas somos sencillamente seres humanos que estamos de paso. Claro. Por aquí, Prima, te dice Daily Navarro, tienes que trabajar con el mejor equipo de Venezuela, Navegantes de Magallanes. Aponte Kelly Tú, también se unió. saludos para Kelly. Candy. Kelly fue pelotero del eh, Magallanes. Kelly fue un pelotero que estuvo con la organización de Peabody con Magallanes. Lamentablemente, tener una carrera larga es difícil. Se dedicó a hacer otras cosas y hoy en día es abogado. Un fuerte abrazo, ¿no? De pelotero a Ayer fue el abogado. día del abogado, ayer. Ayer, felicitaciones para Kelly y para todos los Sí. abogados que nos están viendo. Y bueno, Candy para la Morillo. amiga, la amiga que decía lo del Magallanes, estuvimos cerca hace un par de años. Ese fue el equipo que te enamoró, un tanteo allí para estar en el circuito radiofónico del equipo Magallanes. Hubo dos, en realidad fueron tres,
hubo uno que me hizo una oferta formal, y de verdad estaban muy interesados y me parece una organización fantástica, fantástica. Lamentablemente los compromisos con el canal no me permitieron ese año estar en ningún circuito. Ese fue un año en que estuve afuera de los Tigres. Luego un equipo de la misma región me hizo otra oferta quizás menos seria, pero sí mostraron interés. Y Magallanes, no digamos que directamente el equipo, ¿no? Pero sí habían personas dentro de la organización que pusieron mi nombre en la mesa y gustaba, pues. Lamentablemente fue un contexto muy triste que fue la salida de Damaso. Una salida que me pareció innecesaria, que me pareció triste. Yo siento que nosotros en Latinoamérica tenemos que aprender a respetar a los ídolos y honrarlos. Ahí está Vince Scully. No sé cuántas décadas tiene Vince Scully Sí, con los Dodgers de Los Ángeles. Ahí estuvo Harry Carey, que literalmente se murieron haciendo lo que los apasionaba. Ahí está Bob Wecker con los Cerveceros de Milwaukee. Entonces, yo siento que Damaso merecía y merece todavía un respeto enorme y con todo el cariño del mundo que le tengo a mis amigos del Magallanes, porque ahí tengo gente que es amiga de verdad, como Giner, por ejemplo, que es mi amigo, gente que aprecio mucho como Pancho, como Carlito Feo, como Diones Nazar, que es casi que mi hermano. Siento que ese circuito, y bueno, y un gran comentarista como lo es Tony Cruz, pero siento que ese circuito le falta algo y eso es Damaso, ¿no? ok. Mira, aquí se unió también Darwin Marrero, que está Fuerte haciendo abrazo. lanzó con el Caracas, estuvo con los Expos y ahorita haciendo vida en ligas menores, toda la gente de los Cardenales de San Luis, co-lanzadores de la filial AA de este conjunto de San Luis. Prima, hablaste de Humberto Beto Perdomo. Hubo una narración, un escrito que escribiste que de verdad recorrió el mundo entero. Inclusivemente, un par de meses, Ignacio Serrano, allí en el Emergente, publicó de nuevo esa narrativa que tuviste con Humberto Beto Perdomo. Eh, Tan perfecto que escribiste como los grandes Gracias. narradores de la historia, como Sábato, Ernesto Sábato, todos esos grandes. ¿Qué te llevó? Todo lo que me diste ahorita te llevó a escribir todo eso de Humberto Beto Perdomo, de la piscina, ya que el Alejandro Azar, están reunidos todos allí, Mechezeta, estabas tú con nuestro amigo César Arriba, y que después le apareció, todo ese tipo de cosas. Eso no se cuenta ahora aquí en este live, cómo sucedió todo eso que escribiste en ese cuento sobre Humberto Beto Perdomo. Bueno, más que un cuento fue una fábula, porque todo lo que sucedió ahí fue real. La historia, mira, lamentablemente Beto falleció en una época que nunca voy a olvidar. Beto falleció el día después de mi cumpleaños. Yo cumplo un 27 de abril y Beto falleció un 28 de abril de 2016. Toda esa historia es real, ¿no? Yo crecí viendo a Beto en BTV y después lo vi en Televen y recuerdo, la fábula comienza contando una historia una vez que mi papá me llevó a un juego Maracay contra los Leones. Beto era narrador de los Leones y ese día cayó un palo de agua, pero increíble, ¿no? El juego duró fue medio inning y de repente yo así mirando hacia las casetas porque el estadio le habían remodelado el palco de prensa, era nuevo, a mí me encantaba todo lo que estaba alrededor del béisbol, no solo lo que había en el terreno. Veo desde aquí para acá, porque era la visual que tenía, a Beto Perdomo. Y yo me quedo viendo así, yo tenía 11 años. Yo me quedo viendo así, ese es Beto Perdomo. Volteo así y de repente volteo y él me está mirando y me pela los ojos y me hace así. Y yo empiezo, es Beto Perdomo y se está metiendo conmigo y de repente se empieza a reír. Y siempre me quedó eso, ¿no? Mira, ese era Beto Perdomo y me miró, ¿sabes? Uno veía a los ídolos, a grandes. Y bueno, años después tenemos la posibilidad de coincidir en Meridiano Telaragua, en la Alianza. Como te dije, Beto era un tipo, la gente cree que Beto, por ejemplo, era un tipo, eh, ¿cómo lo diría? Un tipo que no se preparaba Pedante, algo bien. así. No, para nada, improvisado, decía algunas personas. Beto no era improvisado. Tú leías, por ejemplo, la libreta de anotación de Beto, que tenía un montón de disparates, sí, pero esos disparates cuando tú le prestabas atención eran datos, eran saludos, eran estadísticas y su fuerte era el carisma. El béisbol es un deporte que no todo el mundo lo aprecia.
Y un tipo como Beto hacía que una persona que no le gustara el béisbol se quedara a ver un juego que incluso estuviese abierto. Y bueno, después coincidimos en Telaragua Meridiano, como te dije. Hubo una experiencia que me marcó muy profundamente, que es la parte central de esa historia, que fue aquel juego de estrellas que fue en Puerto La Cruz, que fue su último juego de estrellas. Ese normalmente, y lo voy a decir aquí, normalmente, sucede que algunos comentaristas y narradores le huyen a los juegos de estrellas, porque bueno, es el día libre, de repente no se juega nada, qué fastidio. Yo estaba como un niño porque iba a mi primer juego de estrellas como comentarista y de paso cuando veo la pauta está Beto Perdomo. Bueno, voy a trabajar con Beto Perdomo por fin, que esa fue la primera vez que trabajé con él. Y wow, un tipo extraordinario. Él tenía un rasgo que me encantaba en este mundo, en algunos círculos, por ejemplo, un circuito radial o cosas así donde pasas mucho tiempo, a veces esa época pasas más tiempo con tus compañeros que con tu familia, hay como una regla no escrita, que es no hablar de béisbol en los tiempos libres. Hablamos de música, de política, de cualquier cosa, de comida, del carro, los repuestos que le faltan al carro, pero nadie habla de béisbol. Beto era un tipo que a las 24 horas del día está hablando de béisbol. O sea, su manera de entretenerse era echarte un cuento de béisbol. Entonces eso me encantaba, eso me conmovió. Y bueno, su apoyo, su capacidad. Él siempre decía, carajito, oye, carajito, qué bien, carajito. Coño, carajito, vas bien. Mira, carajito, esto es así. Carajito, eso no se debe decir así. Y eso a la larga te generaba confianza, te generaba conexión. Y bueno, hubo un... Y aprendizaje, prima. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ahí hubo... Y un aprendizaje. A mí nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar creo que fue la segunda transmisión que tuvimos. Está empezando el juego, o va a empezar el juego, y está la toma de ese momento en que los coaches intercambian los lineups con el principal. Y yo digo, mira, Beto, ahí están los coaches entregando los lineups e intercambiando, recuerdo que dije algo así, las leyes de terreno, se me pasó, pues. Vamos a pausa y me dice, carajito, no son leyes, son reglas de terreno, y son distintas en cada parque. Y yo me quedé así, o sea, tiene toda la razón, eso yo lo sabía, pero que me lo dijera así, con la autoridad, pero a la vez con cariño, o sea, seguro de que quería que yo lo hiciera bien para la próxima, me hizo entender que uno siempre tiene que llegar preparado. Y la otra, que es quizás la más triste, José Gregorio, fue que un día me lo consigo en Maracay, recuerdo que era un juego de postemporada, un juego de postemporada, y lo veo con una félula en la mano, con una félula en la mano. Y yo le pregunto, ¿no? Porque para los que no lo sepan, Beto era un gran golfista, ¿no? Yo pensé que era una lesión de golf. Y yo le pregunto, Beto, ¿cómo sigues? ¿Cómo te sientes? Hablando de la mano. Yo no pensaba otra cosa. Yo había escuchado rumores, pero nunca me había atrevido a preguntar. Y me dice, así con optimismo, me llamó aparte y me dijo, oye, me siento muy bien. Le mostré los exámenes al médico de La Guaira y me dice que el tumor no es maligno. Y me di cuenta que lo que tenía Beto era grave. Era grave. Lamentablemente a los 3, 4 meses se nos fue de una manera muy rápida y muy... Beto se murió haciendo planes, José Gregorio. Beto se murió pensando en narrar una temporada en Radio Deporte, en ingresar, posiblemente hubiese ingresado ya para TLT, quizás, no lo sé, nunca lo vamos a saber. Y bueno, fue una pérdida que todavía ya vamos para 5 años y yo todavía a mí me cuesta superarla. Prima, tiene un elemento también que es parte de tu vida, el rock. ¿Qué relaciones tiene el béisbol con el rock para ti? ¿Cuál es esa relación? Porque para muchos, por ejemplo, Carlos Domínguez, que es uno de los mejores narradores actualmente de la actualidad en el fútbol venezolano, él hace mucho símil el fútbol con el rock, inclusive él en una página en la cual escribe, él colocó allí que Liverpool tiene la mejor canción de rock que tiene que ver con un equipo de fútbol. Entonces, para ti, Claro. ¿cómo es esa relación del rock con el béisbol? ¿Cuál es ese símil que existe? Sí, bueno, esa canción que se refiere a Carlos Domínguez, Never Walking Alone, Nunca Caminarás Solo, ese es el himno de Liverpool, y es una De canción que te para Liverpool, los correcto. pelos. Y bueno, sin ir muy lejos, de Liverpool, la ciudad es la banda más grande de la historia, los De los Beatles, Beatles. The Beatles, que ojo, ellos eran hinchas
del otro equipo, ¿no? Del Everton, por lo menos Paul McCartney, el resto creo que sí eran del Liverpool. Pero, pero bueno, el punto es que son dos cosas que para mí no tienen división porque trabajan con un elemento fundamental que es la pasión, es la energía, la identidad. Eh, por supuesto, depende de cada quien. Para muchas personas, la gente asocia el béisbol a la salsa y está bien, y está bien. Tú vas a una serie del Caribe y lo que escuchas es música caribeña en los estadios. Pero hay elementos, por ejemplo, qué sé yo, a ver, Mariano Rivera viniendo a lanzar con Enter Sandman de Metallica a todo volumen en Yankee Stadium. Tú vas a Cleveland, tú vas a Cleveland y todo lo que tú escuchas en Cleveland, Cleveland es una ciudad muy rock and rollera, de hecho es la sede del, del del museo. Salón de la Fama, sí, el museo, el Salón de la Fama del Rock. Tú lo que escuchas en Cleveland es rock and roll y lo asocias y lo entiendes. Y mira, por ejemplo, Trevor Hoffman Y creo que hay disculpa, unos jugadores que tocan algún instrumento musical de rock. Por ejemplo, Bronson Arroyo tiene su propia banda, que como que claro, estuvieron un juego de estrellas y participó con su banda en un juego de estrellas años recientes. Y muchos de ellos, y creo que Metallica estuvo cuando se despidió claro. eh, Mariano Mariano Rivera. Rivera en el Yankee Stadium. Fue el Sí, invitado, sí, fueron los invitados especiales. sí, hay historias. Por ejemplo, a ver, mira, uno de los mejores guitarristas de jazz y rock que yo he visto es un pelotero, es Bernie Williams. Bernie Williams Uh-huh. fue es un extraordinario guitarrista. No sé si recuerdas aquel lanzador y los amigos que nos están viendo, aquel lanzador que tenían los Medias Blancas de Chicago, que era el as de la rotación a principios de los 90, Jack McDowell. Ya Jack McDowell, McDowell, el flaco. claro, Jack, el flaco McDowell. El flaco McDowell tiene un roliverio de banda de rock. Trevor Bauer, Trevor Bauer. el as de los Rojos de Cincinnati. Trevor Bauer es canta rap en sus tiempos libres. Incluso tiene un par de discos. Andrew McCutcheon también hizo rap. Y por ahí, mira, ahí tengo una anécdota bien simpática. Una de las entrevistas que yo más he disfrutado hacer se la hice a Jen Farnsworth, aquel pitcher que fue pitcher del año con Cardenales y que lanzó con varios equipos. Farnsworth es un apasionado del rock and roll. Me acuerdo que ese día él lanzaba y los pitchers tienen como norma, no todos, pero tienen como norma que el día que lanzan no dan entrevistas por un tema de que se quieren concentrar, por un tema de que, por cábala también, el béisbol es un deporte Por muy cada. cabalístico. Y ese día yo lo abordo, él me dice que no, muy respetuosamente, y de repente me mira la franela, yo cargaba una franela de Pearl Jam, y él me dio la franela y me dice, así en sub español, Pearl Jam es una banda rechísima, me dice así. Y yo me volteo así, y empezamos a hablar, y el tipo me dio la mejor entrevista que yo he hecho en mi vida, yo creo. Hablamos como 20 minutos, o sea, que no es normal para un pitcher que va a lanzar. Y de esos 20 minutos hablamos creo que 5 de béisbol, el resto hablamos de música. Entonces, muchas veces son dos elementos que se manejan con el mismo combustible, que es la pasión, no tienen por qué estar divididos. Y a mí me encanta, en mi programa de música, hacer referencias al béisbol, y me encanta cuando estoy transmitiendo béisbol, hacer referencias a la música. Pero vamos a saludar aquí a Ingrid Méndez, vamos a saludar a las hijas del jefe, de las hijas de Pancho López, Paola Mix, está en España, está aquí Manny Carvalho, nos dice que en estos días cumplió año uno de los Felo mejores, Ramírez, como fue Pelo Ramírez, Carlos Panfi, también nos gran se unió aquí a árbitro de la baloncesto. conversación, sí, sí, y también miembro de una jefe de la mesa técnica, Carlos Panfi, ahorita también siendo vida en España. Chay Saji también se unió. Bueno, Prisma, el juego de las Grandes Ligas, toda esta novela de los dueños con el sindicato, ahora ha aparecido brote del COVID-19 en algunas organizaciones, los Phillies, los Yankees, los Azulejos. Vamos a esperar el 1 de julio, es decir, el próximo miércoles, se integran los equipos, aunque ya están unos equipos entrenando. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cuál fue tu óptica sobre toda esta discusión que tuvieron los dueños con el sindicato? ¿Y cuál va a ser el panorama para el próximo año en cuanto al béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, es difícil no sacar un juicio de valor.
me haces una pregunta clave. ¿Cómo vi la situación y cómo veo el panorama? Son dos preguntas. ¿Cómo vi la situación? Un problema entre millonarios contra 1.000 millonarios. O sea, los peloteros millonarios contra 1.000 millonarios. Para que la gente que nos ve tenga una idea, el sueldo promedio de Grandes Ligas está alrededor de los 6 millones de dólares. Promedio. El sueldo mínimo en Grandes Ligas este año debió haber llegado más o menos a los 600.000 dólares. O sea, estamos hablando de gente que es privilegiada. Ya no estoy hablando de deportes, estoy hablando de la vida. O sea, ¿cuántas personas en el mundo trabajando se pueden ganar al año 600.000 dólares? Muy pocas, muy pocas. Ni siquiera un gerente, un médico que descubra la cura del COVID-19 difícilmente se vaya a ganar 600.000 dólares al año. Ahora, ni hablar los dueños. Los peloteros, dentro de todas sus estrategias de presión, tenían una petición que a mí me parecía clave porque era moral, era una petición moral, que era que los dueños, que no estaban obligados, abrieran sus cuadernos de contabilidad y que demostraran lo que estaban diciendo, que el béisbol estaba dando pérdidas. Obviamente el béisbol ya no es el deporte más rentable o digamos que genera más ganancias en los Estados Unidos, ha cedido espacio a la NBA y el fútbol americano, pero nadie puede decir que el béisbol no es todavía un negocio millonario. Y el otro elemento, sin duda, José Gregorio, es que como se terminaron dando las cosas, se demuestran dos cosas. La primera, la hipocresía. Lo que tenía trabado la situación era, en teoría, el dinero, o sea, cómo los peloteros podían obtener la mayor cantidad de un sueldo que sabía que no iban a poder obtener porque la temporada iba a ser acortada, y los protocolos de sanidad. Y se demostró que los protocolos de sanidad, que es lo más grave porque está involucrada la vida de seres humanos directa e indirectamente, a nadie le importa. Ahí está, tú hablabas de los brotes, ahí está el Cachi Salazar pasando por una situación complicada. Los medios acaban de reseñar que Charlie Blackmon, la superestrella de los Rockies de Colorado, de los Rocks. tiene coronavirus, tiene COVID. Entonces, pero a ellos no les importa, van adelante porque el tema definitivamente era el dinero. Y lo otro es que los peloteros, bien o mal, con sus medidas quizás un poco discutibles, porque insisto, era un duelo entre villanos inmorales. Los peloteros demostraron tener un poder, José Gregorio, que no tuvieron, por ejemplo, en el 82, en el 81, cuando hubo esa huelga que acortó la temporada de Grandes Ligas, o la del 94, que terminó la temporada que no hubo Serie Mundial y que metieron presión hasta la del 95. O sea, los peloteros hoy en día demostraron tener un poder que no tenían antes. Y bueno, estamos en una época donde las cosas al parecer han cambiado, que ya sigue siendo la principal potencia de las Grandes Ligas los dueños, pero el sindicato ya desarrolló un poquito más de fuerza. ¿Qué va a pasar el año que viene? Yo creo que estamos en la puerta, José Gregorio, estamos en la puerta de un conflicto peor. Yo creo que estamos en la puerta de una huelga. Estoy absolutamente convencido porque no veo que las cosas vayan a cambiar a nivel mundial el año que viene. Posiblemente la Organización Mundial de la Salud ha dicho que puede tardar años en dar con una cura. Si habría una temporada el año que viene, podría ser unas circunstancias iguales o peores a esta, y a tales efectos el problema va a seguir, y creo que estamos como se va a vencer el año que viene el acuerdo colectivo, yo creo que estamos en la puerta de una huelga. Frickman, el papel de Ron Manfred, patético, de mi punto de vista, en la discusión. Ron Manfred a veces salía con una cosa, a veces decía otra cosa, pero los peloteros, como dicen, me mantuvieron allí, los peloteros, y uno que mucho hizo reseñas sobre esta situación fue Trevor Bauer. Hablando de Trevor Bauer, él también comentó mucho y muchos peloteros al principio, en marzo, no querían jugar por la situación de la salud. Muchos peloteros que tal vez que lo más resalta es Charlie Blackmon, como tú dices, y el segunda base del equipo de los Rockies. También la situación de los peloteros de ligas menores, Frickman, muchos peloteros y técnicos cesanteados, más de 40 peloteros venezolanos, vamos a nombrarlos cesanteados, y que para el año que viene tal vez van a estar, no van a estar muchos sucursales en ligas menores de equipos, el cual van a dejar muchos peloteros sin trabajo y técnicos. Se vienen días oscuros y duros para las grandes ligas y para el béisbol. Ya estamos finalizando, Frickman, este live.
pero no podemos dejar de pasar el cambio de ayer. Franklin Barreto o Odubel Herrera. Yo creo, antes que escuchar, que los cambios tenemos que evaluarlo a largo plazo. Porque yo no puedo decir hoy que ganó los Tigres, que ganó la Guaira, porque no sabemos, porque Odubel Herrera puede jugar este año con los Tigres, tal vez le va a dar mal. Después juega la temporada 2021-2020 y mató la liga. No sabemos, porque el béisbol es así. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista sobre este cambio y qué ves el panorama de nuestra liga venezolana de béisbol profesional con toda la situación de la pandemia y otras cosas que está sucediendo en Venezuela? Bueno, ayer hablábamos un poco de eso en Twitter y hacíamos un análisis. Yo lo voy a poner así, José Gregorio. Los dos equipos se cambiaron unos carros, bueno, unos Optra con el motor malo. O sea, un carro bueno, pero no lo puedo usar porque tiene el motor malo. Y bueno, te cambio por el tuyo, que también es bueno, pero no lo puedo usar porque tiene el carro malo. Analicemos rápidamente, ¿no? Franklin Barreto, que era para mí el pelotero más completo que tenían los Tigres. Franklin Barreto está proyectado a ser el segunda base titular de los Atléticos de Oakland, por fin. Incluso desplazó en esa lucha a Chad Pinder, que es un prospecto que creció en la organización. Y bueno, le van a dar la segunda base y si se logra establecer, ya eso iba a generar muy difícil que Barreto jugara. Imagínense, no jugaba aquí, no jugó el año pasado sin estar y no tuvo la más mínima intención, porque no fue un tema no solo del veto. Entonces Barreto iba a ser muy difícil que jugara este año en Venezuela con los Tigres. Supongamos que no existiera el veto de MLB. Iba a ser muy difícil por eso, porque su estatus cambió. Ahora es un pelotero de todos los días. Y bueno, para que Barreto jugara tenían que pasar muchas cosas. Tenía que pasar a ver que se lesionara y no pudiera tomar los turnos correspondientes, que de repente no le fuera bien y viniera aquí a trabajar algo en especial. Y de todo eso, y que habría que eliminar el veto, ¿no? Que en este momento pesa sobre los Tigres y sobre Magallanes. Entonces era una pieza de lujo que la tenías ahí, lo que llamamos en el argot acá entre nosotros un pelotero de día de medio, porque no está en la realidad. En el caso de Odubel, es un caso más peculiar, porque Odubel es un pelotero con un valor importante deportivo, pero devaluado en su imagen por la situación que ya todos conocemos. Es un tipo que ha sido campeón bate aquí, que ha sido MVP, novato del año, en Grandes Ligas ha tenido temporadas de 15 jonrones, ha estado finalista del Guante de Oro y de Juego de Estrellas, pero con Odubel Herrera hay dos problemas, o tres diría yo. Uno es su actitud. Vamos a olvidar por un segundo, que no lo podemos olvidar, pero vamos a olvidar por un segundo el problema de la violencia doméstica. Odubel, cuando Pete Mackanin era el manager de los Phillies, siempre le reclamaba que no se enfocaba, que no tenía lo que llaman los scouts y los gringos el approach, el enfoque pues correspondiente, que no jugaba con la intensidad que debería, un pelotero joven también. Y bueno, él fue bajando sus valores con los Phillies y eso generó que la gota que derramó el vaso sin duda fue el problema doméstico, ¿no? De hecho, Odubel hoy, en el momento de esta conversación, no está en el roster de 40 de los Phillies, no cuentan con él, lo pusieron en waivers el año pasado, y de repente este año con toda esta situación, porque ya el dinero no es tanto como antes, de repente no salen de él, pero yo me atrevo a decir que los Tigres hicieron este cambio pensando algo que es muy cuerdo, muy lógico. Odubel Herrera es un pelotero que tiene un pie afuera de las Grandes Ligas, y si sale de las Grandes Ligas, Odubel Herrera debería venir a jugar a Venezuela con una actitud totalmente distinta. Y si Odubel Herrera es el pelotero, se acerca a la figura de Odubel Herrera, que fue MVP en esta liga, los Tigres habrán hecho un negocio bárbaro, porque habrán firmado a un pelotero que es titular o que fue titular en Grandes Ligas, que todavía es joven y que tiene un valor extraordinario. Ahora, yo quiero ver si Franklin Barreto va a poder jugar este año en Venezuela, quizás porque la temporada sea tan corta en Grandes Ligas, no lleguen a los 200, 300 turnos, de repente él quiera, y la organización quiera que él tome algunos turnos aquí, La Guaira no está vetado, pero yo lo veo así, pues, si tendría que hablar, yo tendría que hablar que hay un 40% de probabilidades que juegue Odubel y un 20% de probabilidades que juegue Barreto. En fin, un cambio mediático. ¿Habrá temporada en nuestro béisbol venezolano? Con estos movimientos creo que sí va a haber. Hay un 90% que sí, pues los equipos están trabajando. ¿Cómo ves tú el panorama para la próxima campaña? Ya nos quedan pocos minutos.
Complicado, José Gregorio, complicado, pero hasta ahora pareciera que si tuviéramos que ponerle un número, ese número es 60% que sí, pero esto cambia mucho, cambia mucho. Creo que va a ser vital ver las experiencias de otras ligas, ¿no? Por ahí va a arrancar el fútbol, el hipismo arrancó el fin de semana anterior, va a volver a correr este fin de semana, hubo medidas extraordinarias, tuve la oportunidad de ver eso de cerca en el canal, y hubo medidas extraordinarias y protocolos sanitarios. El básquet también ha anunciado que tiene intenciones de para arrancar septiembre. para septiembre. Entonces yo prefiero esperar esas experiencias para ver cómo nos podemos adaptar, porque hay una realidad, José Gregorio. Yo soy de los que piensa que tenemos que aprender a convivir con toda esta situación, más allá de todo el peligro que implica, ¿no? Obviamente cuidándonos porque es una enfermedad que no es un juego y que no tiene cura, pero yo creo que hay que buscar la manera de, con las medidas de seguridad correctas, acercarnos lo más posible a la vida normal. Y un buen ejemplo de eso es el béisbol. Ve Asia. Asia fue el epicentro del virus, fue donde nació el virus, y ya las tres ligas de béisbol más importantes de Asia están jugando, incluso en Taiwán están metiendo gente en los estadios, con un montón de Sí, sí. protocolos de seguridad. Pero yo creo que ese es el norte al cual hay que apuntar. Y este año, más que nunca, no solo la liga venezolana, el béisbol del Caribe va a ser importante para la estructura del béisbol mundial, porque con una temporada recortada de MLB, con más de 1.500 peloteros sin trabajo de ligas menores, el béisbol del Caribe va a ser como una suerte de elemento de salvación para el béisbol como lo conocemos como una empresa y negocio hoy en día. Bueno, prima, vamos a saludar rapidito aquí a Nayeli Vanessa, nuestra diseñadora de nuestra publicidad, Nancy Cecilia, Nairobi Per, se unieron a este live. Bueno, prima, te damos las gracias, hermano. Agradecido por aceptar esta invitación. Quedaron muchas cosas por hablar. Por ejemplo, podemos hacer otro live más adelante. Bueno, se unió la jefa del hogar, María Eugenia Bastidas, de Pinto. Bueno, está pendiente, a ver si verá salir a hacer un live, hermano. Mira, bueno, vamos a estar pendientes. Sí, ni Michael Jordan en sus mejores momentos. Vamos a estar pendientes, primo, porque quedaron muchas cosas por hablar. Por ejemplo, cómo la Grandes Ligas va a estar como lidiando con la NBA, que va a comenzar también en julio, y la Major League Soccer, que también ha tenido un repunte bastante interesante en los Estados Unidos. Y eso vamos a hacerlo en otro live cuando comience las Grandes Ligas, tal vez el próximo mes vamos a hablar sobre estos tópicos y también sobre tu proyecto del programa de televisión La Música que Lidera el Mundo con Lola Mir. Me la saluda, tremendo programa, de verdad. Me saluda allí a Lola. Bueno, prima, agradecido por esos conocimientos que cada día nos hace mejor, cada día esos conocimientos sobre el deporte, el béisbol, que para mí no hay otro deporte con el respeto a los demás deportes como el béisbol. Sí, bueno, lo dijo Al Gallagher. El béisbol es el béisbol y los otros deportes son eso, los otros deportes, con todo el respeto. Gracias. Y qué bueno que quedaron temas pendientes porque eso significa que vamos a volver a conversar. Un fuerte abrazo para ti, José Gregorio. Seguro. Eso lo hablamos con Pachito López, que es el jefe. Entonces, claro. Ya, vale. Gracias, Prisma. Un placer, un abrazo de la distancia, hermanito. Bueno, Prisman Álvarez para Super Deporte 2020. Hoy, nuestro primer live de hoy, jueves 24 de junio, ya a las 6 de la tarde, va a estar Jonathan Chacón, hablando con Jesús López, narrador y periodista de Medio Televisión, narrador de fútbol, con Jonathan Chacón a las 6 de la tarde. Mañana vamos a tener a las 11 de la mañana a José Manuel Vieira, narrador y actor, narrador de fútbol, actor venezolano también, y otras facetas, con el profesor Juan Duarte, y a las 7 de la noche estaré conversando con Raúl, con Tucupita Marcano. Ya salió Pancho López allí a decirme que lo diera Raúl. Tiró Tucupita Marcano, prospecto de los Padres de San Diego. Vamos a conocer aquí quién es el equipo, el cual está enamorando a Tucupita Marcano. Fue un gusto y un placer llevarle este live con Prima Álvarez. Y a las 6 de la tarde, recuerden, Jonathan Chacón con Jesús López. Será hasta la próxima.